Hola amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión. Les saluda Antonio Castillo, escritor y divulgador de historia y temática esotérica de España. Vengo a presentarles mi franja cultural llamada La Realidad Inasible. Es un placer compartir mis conocimientos en esta andadura cultural radial. Muchas gracias por acompañarme en sintonía. Estimados oyentes, abordamos hoy el programa número 26 de La Realidad Inasible con un tema mixto de historia ocurrida durante la Primera Guerra Mundial, tintado de también un enigma misterioso. Así que son dos vertientes típicas de nuestro programa. El artículo que he preparado se llama Gesta aeronáutica y misterioso final del Zeppelin L-59. Indiscutiblemente, la guerra europea, Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, fue sin duda uno de los conflictos más espantosos que vieron los siglos, al menos de los que tengamos noticias, repleto de actos crueles, despiadados y absolutamente irracionales, pero que pasaron un poco de puntillas a ojos de los que no lo protagonizamos ante la barbarie desplegada en otra conflagración que vino poco después, la llamada Segunda Guerra Mundial, cuyos perversos hitos más llamativos eclipsan por completo todo lo anterior, sobre todo el holocausto del pueblo hebreo por los nazis o las asesinas bombas atómicas lanzadas contra poblaciones inocentes e indefensas. Pero en aquella conviven con todos esos monstruosos y nefandos acontecimientos muchos episodios de heroísmo y también de altruismo, este último generalmente a título individual, y además momentos genuinamente románticos y novelescos, que constituirían sin duda una fuente sin parangón de argumentos para guiones y poemas, y muchas otras obras de arte, puesto que su realidad supera en mucho la fantasía más desbordada de cualquiera, para los autores que quisieran sacar provecho creativo de ellos. Una de las facetas más espectaculares de esta conflagración de carácter mundial fue el de la guerra aeronáutica en un momento en que la humanidad empezaba a dominar el espacio aéreo. Los primeros aviones llevaban una decena de años o poco más surcando los cielos y habían entrado ya en competencia con otros artefactos un poco más antiguos, de impresionante apariencia, pero que en breve se iban a convertir en gigantescos monstruos antediluvianos obsoletos ante los avances constantes de la aviación convencional. Nos referimos a los dirigibles, a esos gigantes menos pesados que el aire, costosísimos pero espectaculares en su estampa, a cuya cabeza sin posible competencia estaban los famosos zeppelines fabricados fundamentalmente por Alemania. Sí, esos inmensos globos rellenos del peligrosísimo hidrógeno, de estructura rígida por su esqueleto de aluminio y forma de gigantesco cigarro puro, del tamaño en longitud de un par de campos de fútbol o más. Pues bien, protagonistas estas aeronaves durante la guerra y casi siempre desde el bando germano, que fue quien las utilizó con profusión de muchas hazañas, la mayoría nefandas pero otras de una bravura extrema, hay una en particular que me encanta y creo que debe ser contada porque tampoco es que sea demasiado conocida. Además, como nuestro programa de La Realidad Inasible persigue siempre sacar a luz curiosidades de la historia y también, casi de forma primordial, misterios y asuntos inexplicables, es por ello que esta nos viene al pelo, por el enigma con que veremos concluye la narración. En esta ocasión hablaremos de la epopeya del Zeppelin L-59, también conocido como LZ-104, que era su numeral de fabricación, mientras que el primero citado constituía su matrícula dentro de la Marina Imperial Alemana, donde se hallaba alistado. Veamos algunos datos sobre nuestro protagonista. El LZ-104, L-59, era un dirigible en principio diseñado para el transporte, aunque posteriormente, tras la importante misión que le haría pasar a la historia y previamente a su enigmático final, fue reacondicionado como bombardero estratégico. Se fabricó en la factoría Luftschiffbau Zeppelin en Staaken, localidad cercana a Berlín, y su primer vuelo se llevó a cabo el 30 de octubre de 1917, andando ya la guerra muy avanzada y con claros síntomas de la futura derrota de Alemania. Su armador, como dijimos, era la Armada Imperial Alemana. El ejército de tierra y la aviación tenían sus propios dirigibles, pero los de mayor tamaño, utilizados la mayoría como bombarderos de largo alcance, eran propiedad de la Marina de Guerra. Características generales. De longitud total, tenía 226,50 metros, el diámetro del fuselaje 23,90 metros, altura, incluidas barquillas, 27,76 metros, equivalente a un edificio de unos 9 pisos, volumen 68.470 metros cúbicos, carga útil 23.500 kilos, planta motriz 5 motores de pistón Maybach HSLU de 180 caballos cada uno,
Velocidad máxima con viento en calma, 103 km por hora. Techo teórico en condiciones óptimas, 7.620 metros. En cuanto a su tripulación, se componía de unos 21 o 22 hombres. El comandante, su segundo, los consabidos piloto, navegante y radiotelegrafista, un ingeniero de estructuras y otro de máquinas, al menos un mecánico por motor, si no dos, y los sirvientes y sus ayudantes de las 3 o 4 ametralladoras de dotación, también llamados artilleros, más el personal propio de las maniobras de atraque, etc. Algunos puede que ejerciesen diversos roles según el momento considerado del vuelo. No he encontrado la composición específica de esta nave, pero teniendo en cuenta la de otros ingenios de índole parecida, por ahí más o menos se andaría. En ese año de 1917, tras 3 que duraba ya la guerra, la mayoría de las posesiones coloniales alemanas fuera de Europa, que no eran pocas, habían caído en poder de los aliados. De las escasas que todavía resistían, una era la que llamaban África Oriental, actualmente Tanzania. Allí, desde el inicio del conflicto, un pequeño ejército mantenía en jaque al ejército británico que, junto a las tropas de sus aliados, Francia, Sudáfrica, Bélgica y Portugal, llegaron a sumar unos 300.000 efectivos, y ello mediante una guerra de guerrillas que tenía como escenarios selva, sabana y terreno montañoso. Las fuerzas alemanas estaban compuestas por unos 3.500 europeos, entre oficiales, suboficiales y otros especialistas, más otros 12.500 fusileros indígenas denominados askaris, además de algunas decenas de miles de porteadores, todos comandados por el teniente coronel, más tarde coronel y después general, Paul von Lettow-Vorbeck, un personaje de leyenda equiparable por ejemplo al Rommel de la Segunda Guerra Mundial, y por cierto amigo de la escritora danesa Karen Blixen, autora de la novela Memorias de África, quien le conoció durante su viaje de ida a África Oriental. En este territorio estaba teniendo lugar, por tanto, en aquel 1917, esa lucha desigual entre los ejércitos de las potencias coloniales europeas aliadas y el pequeño contingente de tropas alemanas e indígenas al servicio del Segundo Reich. La lucha había comenzado ya en el lejano 1914 y debido al absoluto dominio de los mares que ejercía el Reino Unido y sus aliados, los germanos no habían recibido un solo cartucho, ni tampoco cualquier otro pertrecho desde la metrópoli, con excepción de lo aportado por el crucero ligero Königsberg, que salido desde la ciudad china de Qingdao y tras librar una solitaria guerra de corso por Pacífico e Índico, se vio obligado a internarse en el río Rufiji, donde embarrancó, y su artillería y hombres se sumaron a la defensa de la colonia africana. Al principio de ese 1917, el segundo de von Lettow fue hecho prisionero por las fuerzas británicas y posteriormente devuelto a Alemania, por un canje de prisioneros entre ambas potencias. Una vez en su país, el oficial dio cuenta al mando de la delicada situación que las fuerzas germanas, tras 3 años de lucha contra un enemigo muy superior y sin ser abastecido, estaban atravesando. Con gran diligencia, el Estado Mayor alemán imaginó una forma de auxiliar a aquellos valerosos combatientes que a 7.000 kilómetros de distancia, en el trópico, luchaban por defender el Segundo Reich. Una vez descartada la posibilidad del auxilio naval, ya que el bloqueo marítimo británico, cuyo dominio de los mares en ese momento era total, la hacía inviable, el alto mando decidió enviarles ayuda mediante la única forma que pareció factible, aunque nunca antes se hubiera intentado, con el concurso de un Zeppelin que debía cruzar Turquía, el Mediterráneo, Egipto y Sudán hasta llegar a la colonia asediada. Y, una vez decidido, de inmediato se pusieron manos a la obra con los preparativos del viaje. Se dispuso que el dirigible L-57, en avanzado estado de construcción, fuese modificado a propósito para la peculiar empresa, mas un accidente sufrido durante sus pruebas le dejó inoperativo. Fue entonces cuando se optó por reformar otra nave a punto de concluir, la LZ-104, o sea, el L-59, que sería la definitivamente encargada de llevar a cabo el que ya se denominaba Afrika Flug, o sea, vuelo africano. El Zeppelin designado fue sometido a una transformación radical, entre otras mejoras, a fin de instalar 2 nuevas celdas o balones de gas, especie de rodajas independientes contenedoras del hidrógeno, alineadas a lo largo del interior del fuselaje y recorridas en su centro y laterales por galerías de comunicación entre proa y popa que aumentasen su poder de sustentación. Se amplió su estructura hasta los 226 metros de largo, como la longitud de 3 aviones Jumbo actuales uno detrás de otro, lo que la convertía en esas fechas en la aeronave más grande del mundo, capaz de levantar una carga total de unas 50 toneladas, incluyendo su dotación de servicio, es decir, combustible, aceite y agua. Con esta mejora, el L-59 quedaba capacitado para transportar en sus bodegas ventrales, aparte de sus propios suministros antes citados, más de 14 toneladas de pertrechos para el frente,
entre los que se incluían medicamentos y equipos médicos, algunos alimentos, ametralladoras con su munición, machetes, sierras mecánicas y otros repuestos, amén de una caja de botellas de vino para celebrar el éxito de la misión y hasta medallas de la Cruz de Hierro a fin de condecorar a los heroicos combatientes. El resto de la carga consistía en 22 toneladas de combustible para los motores, 9 toneladas de agua como lastre y también para consumo humano, etc. El vuelo de un Zeppelin de la época requería, aparte del lógico concurso de sus motores, del equilibrado juego a fin de regular su altitud entre el lastre, normalmente agua o arena, y el gas sustentador, entonces hidrógeno. Es decir, se soltaba lastre para elevarse y se liberaba gas para descender. El problema que tendría el L-59 es que no podría repostar el hidrógeno consumido en su punto de destino, por lo que se asumió desde un principio que su viaje solo sería de ida. La típica mentalidad alemana del alto mando decidió convertir este problema en una ventaja. El dirigible entero sería desmantelado tras su llegada al objetivo y reciclado sus materiales para uso de las tropas, es decir, canibalizado. Con este fin, no llegó a aplicarse sobre la capa exterior del fuselaje, confeccionada con lona de algodón y lino, el barniz habitual compuesto de acetileno, celulosa, polvo de aluminio y óxido de hierro, de manera que pudiera ser reconvertida en uniformes, mochilas y tiendas de campaña. Las pasarelas interiores, que eran de cuero, servirían para hacer zapatos, botas o correajes, y las superficies de las células contenedoras de gas, fabricadas con muselina recubierta con látex gelatinoso, se utilizarían para confeccionar vendas. En cuanto al propio esqueleto de la nave, fabricado de duraluminio, se emplearía para la construcción de torres de radio y de armaduras para las tiendas. Por último, el poderoso transmisor receptor de radio sería desmontado y vuelto a montar en tierra, proporcionando así a von Lettow la posibilidad de comunicarse con la metrópoli. Por supuesto, los 22 tripulantes del L-59 se debían unir a las fuerzas de von Lettow ante su imposibilidad de regresar a Alemania. Terminados los preparativos, los que conocían el proyecto apodaron al dirigible Das Afrika-Schiff, el barco de África. El Zeppelin, ya puesto a punto, partió de Friedrichshafen el 4 de noviembre de 1917 bajo el mando de Hugo Skenner y después de un vuelo de 29 horas alcanzó su primer destino, la base aérea disponible más lejana antes de iniciar la misión, Jambol o Jamboli, Sita en Bulgaria. Nación esta que combatía en el bando de la Triple Alianza, el germanófilo. Era la última escala antes del largo recorrido de 5.600 kilómetros hasta el África Oriental. Puesto que el resultado de la misión era incierto y, en el mejor de los casos, la totalidad de los tripulantes no regresarían a Europa quizás en mucho tiempo, el alto mando quiso reservarse a sus mejores comandantes, los más experimentados, para operaciones más importantes y seguras en el teatro de operaciones europeo. En realidad, para inmolarlos a casi todos en misiones medio suicidas, 3 de cada 4 morirían en combate. Por lo que se designó al capitán Leutnant, equivalente a teniente coronel, si no me equivoco, Ludwig Bocholt, un oficial naval alemán un tanto inexperto en estas lides, como jefe de la aeronave y director de la operación, cuyo nombre clave a partir de ahora sería China Siege, que se podría traducir como China Soap. Una medida que, junto a otras varias, tenía como intención despistar a la inteligencia enemiga sobre el verdadero propósito de la misión, aunque a todas luces el plan resultaba demasiado evidente. Bocholt, pues, se hizo cargo del mando en el mismo Jamboli. Después de un par de tentativas frustradas por el mal tiempo reinante en el Mediterráneo, el L-59 inició su expedición el 21 de noviembre de 1917, dejando atrás rápidamente su base búlgara. Debido a la enorme distancia a cubrir sin posibilidad de escala alguna, puesto que los países miembros de la Entente, de una forma u otra, controlaban el Mediterráneo y casi todo el continente africano, la jefatura del Zeppelin tomó la decisión de viajar con solo 4 de sus 5 motores en marcha, turnándolos sucesivamente. Así los mecánicos podrían realizar el mantenimiento del que estuviese apagado. El dirigible rebasó con presteza la vertical de Adrianópolis y tras cruzar el mar de Mármara y el estrecho de los Dardanelos irrumpió en Asia Menor. El vuelo sobre Turquía transcurrió con toda normalidad, pero al caer la noche, sobrevolando ya el mar Egeo, cercana a la isla de Creta, estalló una violenta tormenta eléctrica que provocaría un gran sobresalto en los tripulantes. Tras el fogonazo de un rayo cercano y el consecuente trueno percibido casi al instante, el vigía dio la voz de alarma pensando que la tremenda chispa habría incendiado la cubierta. Fuego a bordo. Lo cierto es que un fulgor azulado recubría el dirigible. Comprobados los instrumentos del puente, que registraban todos valores usuales
y puesto el comandante en comunicación mediante los tubos de fonía con los diversos departamentos de la aeronave, que informaron de no sufrir percance alguno, recayó la tripulación en que se trataba del extraordinario fenómeno denominado fuego de San Telmo. Consiste, como casi todo el mundo sabe, en una luminiscencia de tono azulado, a veces similar a un chisporroteo, producida cuando un elemento material, frecuentemente de forma alargada, se carga de electricidad estática al atravesar la atmósfera de una tormenta. Un ejemplo clásico de ello eran los mástiles de los veleros, en cuyas puntas resultaba relativamente común que sucedieran fenómenos de estas características, y que eran tomados como presagio de mal augurio por los marineros, pese a tratarse de un suceso inofensivo. El incidente no pasó de un susto, pero para evitar males mayores, si la carga eléctrica iba en aumento, se decidió enrollar el largo cable que ejercía de antena de radio y colgaba en el vacío, y la nave no pudo en lo sucesivo, por esta y otra causa que más adelante se relatará, recibir mensajes de radio directos del almirantazgo alemán. A pesar del zarandeo al que fue sometido durante toda la noche el Zeppelin, debido a los vientos racheados que le azotaban, prosiguió su rumbo sur y al amanecer avistaba la costa egipcia en Mersa Matruh, al oeste de Alejandría, sobrevolando ya terreno africano desde las 05:15 horas de ese 22 de noviembre. Poco después cruzaba el oasis de Dakhla con dirección al cauce del río Nilo. Ciertamente, el alto mando alemán había dado alguna libertad al comandante del L-59 para escoger una u otra ruta de derrota hacia su objetivo en función de las circunstancias, ello a fin de mantener mejor el secreto y evitar que la aviación enemiga saliese a su encuentro para interceptarlo. Y por ello, finalmente, el aparato rumbaría hacia el desierto del Sáhara, en lugar de mantenerse cerca de la zona más templada que constituía el valle del gran río egipcio. Pocos ojos podrían divisar el dirigible mientras atravesaba la zona más tórrida de la Tierra. Al desconocer la localización exacta de las fuerzas de von Lettow, cuyo ejército debía de permanecer siempre en movimiento dado el acoso de las fuerzas aliadas, el plan de Bocholt era, una vez en el área entre el lago Nyasa y el Índico, localizar alguna fuerza militar. Una vez localizada esta, se mantendría a suficiente altura para evitar el alcance de los disparos de tierra y lanzar en paracaídas a un voluntario que debía proceder a la identificación de la unidad. En caso de ser positiva, este voluntario debía realizar una señal visual preestablecida que indicaría que el Zeppelin podía tomar tierra. Era la primera vez que un dirigible viajaba tan al sur y la tripulación se tuvo que enfrentar a peculiaridades del vuelo sobre el desierto que apenas contemplaban los manuales. El calor dilataba el hidrógeno de las celdas y las corrientes de aire caliente en ascensión, inducidas por la arena ardiente de las dunas, provocaban elevaciones inesperadas, continuas subidas y bajadas que intentaban regular mediante el concurso del empuje de los motores y la inclinación de alerones y timones de profundidad. Incluso el bárbaro reflejo del sol en el suelo creó problemas visuales a varios miembros de la tripulación. Pero el problema más serio aconteció hacia las 4. Uno de los motores dejó de funcionar adecuadamente cuando su caja de engranajes de reducción se agrietó y no pudo ser reparada. Una de las misiones de los propulsores era, además, generar corriente para la central eléctrica de la radio, y Bocholt decidió mantener la velocidad de la nave restando potencia a la estación de telegrafía, es decir, desconectando el alternador que la alimentaba. Ya ni siquiera desenrollando la larga antena habría posibilidad de transmisión directa con el mando. Se podrían recibir mensajes de radio, siempre y cuando la señal fuese potente, pero en absoluto emitirlos. Bien es cierto que, entre las instrucciones recibidas, figuraba la de mantener el mayor tiempo posible el silencio radio, pues, en una época que todavía no existía el radar, sí que se disponía de instrumentos para localizar un navío o una aeronave triangulando las señales emitidas por estos, una vez captadas por varios receptores. Se trataba de los llamados radiogoniómetros. Pero esa era una causa, el intentar pasar desapercibido, y otra era, como sucedió al cabo, ni siquiera poder confirmar una dudosa emisión recibida. A partir de ese momento, el L-59 quedaba impedido para corroborar órdenes que recibiera o comunicarse con las fuerzas amigas a las que llevaba provisiones. Al anochecer alcanzaban la vertical de Asuán, cerca ya de la frontera con Sudán, y afrontaron su primera noche sobre el desierto. El globo se enfrió rápidamente al ocultarse el sol, mientras que el aire bajo él, también refrescado por su contacto con el inmenso e interminable arenal y desprovisto de una mínima humedad que regulase los contrastes térmicos, cedió en su empuje vertical. El hidrógeno de las cámaras se contrajo con celeridad, causando, en unión a lo otro, que la nave descendiese peligrosamente. Fue necesario soltar parte del lastre e incluso tirar por la borda
lo menos esencial de los pertrechos transportados, como varias cajas de munición a fin de evitar estrellarse. Durante la noche, por tanto, el dirigible sorteó en vuelo rasante las cimas de las dunas, mientras un frío glaciar mantenía aterida a la tripulación. Al amanecer, estuvo a punto de estrellarse cuando el enfriamiento máximo de las dunas redujo todavía más la flotabilidad de su gas. Sin embargo, al salir el sol de aquel 23 de noviembre, el nuevo recalentamiento del desierto ocasionó en pocas horas que el dirigible se elevara en demasía al expandirse de nuevo el hidrógeno de su interior, y como ahora disponía de menos lastre que compensara el empuje ascensional, se alcanzó un techo cercano al límite. Las válvulas de seguridad soltaron parte del gas para evitar que se empezaran a romper las celdas contenedoras. Eso era un grave problema, pues se corría peligro de chocar contra el suelo cuando bajase de nuevo la temperatura al anochecer. Presumiblemente rebasaron una altura de más de 5.000 metros, no muy inferior a la de la cumbre más alta de África, el Kilimanjaro, zona donde el oxígeno, ya un tanto enrarecido, haría dificultosa la respiración, mientras que la baja presión atmosférica también provocaría malestar en la tripulación. Piénsese que no disponía de cabinas presurizadas. De hecho, muchos de sus miembros sufrieron de dolor de cabeza e incluso alucinaciones. A ello vendría a sumarse de nuevo el fastidioso calor del mediodía. Además, las corrientes de aire caliente con que se encontraron a lo largo de la nueva jornada hacían difícil mantener la nave estable. Como no era aconsejable liberar más hidrógeno ni soltar más lastre, se veían obligados a redirigirla hacia abajo con el solo concurso de los motores, alerones y timones de profundidad a fin de que no se elevara más, cosa que causaba un constante cabeceo que mareaba a la tripulación. A pesar de todas estas dificultades, el L-59 continuó avanzando sobre el territorio de Sudán. Al llegar la noche del 22 al 23, sorteando otra vez dificultades semejantes a las de la velada anterior, cuando el Zeppelin se encontraba en la latitud de Jartum, 125 millas al oeste de esta capital, Bocholt recibió un mensaje cifrado del alto mando de Berlín ordenándole abortar la misión. Después de la guerra, Richard Maynard Hagen, jefe de la inteligencia británica en el área con base en El Cairo, afirmó que el mensaje de retirada que informaba que Lettow-Vorbeck se había rendido era falso, que los británicos, habiendo descifrado el código inalámbrico naval alemán, estaban al tanto del vuelo y la misión. Sin embargo, aunque es cierto que los escuadrones del Royal Flying Corps de África Oriental fueron alertados por estar al tanto de la aproximación de la aeronave, lo que hizo retroceder al dirigible fue una señal transmitida desde el cuartel general de la Schutztruppe, en la que el general Lettow-Vorbeck informaba de que sus fuerzas no habían podido mantener las llanuras alrededor de Maenge, el destino asignado al L-59, teniendo que retirarse, obligado por la artillería británica, a montañas irregulares donde el dirigible no tendría ninguna posibilidad de aterrizar sin correr el riesgo de una explosión. La débil señal de la emisora fue amplificada e enviada por estaciones en territorios amigos o neutrales y después de algunas horas llegó al mando naval alemán. Sin esperanza de un lugar donde aterrizar con seguridad y con muchas posibilidades de ser destruida por los cazas o por el fuego de tierra, o casi peor, de que cayera en manos enemigas aquella joya del Reich, el mando alemán no tuvo más remedio que ordenar el regreso, enviando este mensaje, que a duras penas fue recibido por el radiotelegrafista del L-59 desde la estación del almirantazgo en Nauen. A todo este embrollo que estoy explicando aquí, lo voy a resumir diciendo que los ingleses quisieron llevarse el tanto de que habían engañado a los alemanes mandándolos un mensaje falso, y estos se defienden diciendo que el mensaje no era falso, porque el mensaje bueno de su general en África Oriental lo que venía a decir es que habían perdido la zona donde podía aterrizar el Zeppelin con seguridad. Bien, de una manera o de otra, el Zeppelin hubo de dar la vuelta, ya sea engañado por el enemigo o ordenado por el alto mando alemán. Pues bien, la imposibilidad de confirmar la incierta y confusa comunicación recibida por el Zeppelin provocó cierto motín entre varios miembros de la tripulación deseosos de continuar la misión y auxiliar a sus compatriotas aislados en África. Pero pese a las protestas de sus hombres, que le imploraban continuarse, el comandante ordenó dar media vuelta haciéndoles comprender que al no saber con exactitud dónde se encontraba en ese momento el grueso de la Schutztruppe, no cabía otra opción que el regreso. El Zeppelin viró en redondo poniendo proa hacia Europa.
El viaje de vuelta no fue menos azaroso que el de ida y estuvo plagado de incidencias. De nuevo se perdió gas debido al efecto dilatador del calor y la consecuente ascensión, y al llegar la noche, debido a la falta de flotabilidad, se hubo de aligerar de nuevo la nave, esta vez tirando por la borda gran parte del cargamento, ya sin ninguna utilidad perentoria. Llegados a Asia Menor, el 24, la necesidad de salvar una cordillera con el consiguiente súbito descenso de la temperatura obligó a descargar otra vez la nave soltando las 3 últimas toneladas de agua de lastre a fin de mantenerla en el aire. Por fin, a las 7:40 horas del 25 de noviembre, el L-59 llegaba a su base de Jambol en Bulgaria, después de haber recorrido un total de 4.200 millas, 6.800 kilómetros, en 95 horas, prácticamente 4 días de vuelo ininterrumpido. Itinerario que por supuesto batía el récord del mundo de distancia de un dirigible en ese momento. Una vez en su hangar, se comprobó que aún le restaba combustible para otras 64 horas de viaje. Desde luego significaba un hito de la aeronáutica que abría la puerta al uso de los grandes cepelines comerciales transatlánticos profusamente usados en los años 30. Y desde luego nuestra protagonista sigue ostentando la plusmarca de larga distancia recorrida sin escalas por un dirigible militar. Dios quiera que la conserve por los siglos de los siglos. Narrada su épica singladura, centrémonos ahora en el misterio que envuelve su dramático final. Puesto que no se esperaba que la aeronave regresara de su misión en África, no se había barajado ningún plan para otros servicios futuros. Otro viaje a suelo africano quedó descartado, por lo que se pensó en dedicar la aeronave para operaciones logísticas a larga distancia, como abastecer al ejército otomano de Enver Pasha, que maniobraba en la península arábica. Otra posibilidad que estudiaron es la de localizar y retirar minas navales en el estrecho del Bósforo y el Mar Negro, pero nada resultó de estas propuestas. Finalmente se decidió recondicionarlo como bombardero estratégico. En su primera incursión, llevada a cabo el 11 de marzo de 1918, atacó Nápoles, provocando sus bombas la muerte, según se dice, de 16 civiles, además de dejar heridos a otros 40. Pues si no estoy mal informado, no ocasionaría ya más víctimas. Se programó un ataque contra Port Said en Egipto y otro contra la base naval de la Entente en Creta, pero ambos fueron descartados a causa de la meteorología adversa. El 7 de abril de 1918, el L-59, siempre bajo el mando de Bockholt, partió a su postrera misión, en esta ocasión contra las instalaciones británicas en La Valeta, Malta, de la que nunca regresó. Tras despegar de Jamboli, debía sobrevolar los Balcanes y luego cruzar el estrecho de Otranto al sur de Italia. Aquella noche fue visto por última vez por la tripulación del submarino alemán V-53, que tras emerger pudo observar la silueta del coloso acercándose por su popa, con todas las luces apagadas, como era conveniente, pero volando demasiado bajo. Su capitán, el Oberleutnant Zursi Robert Sprenger, informó que les pasó por encima una altura muy escasa, como de unos 210 metros, 700 pies, tan cerca de hecho que los detalles de las góndolas podían verse claramente. No era lógico, puesto que a un Zeppelin le bastaban con mantenerse a 3 o 4.000 metros, altura que podía alcanzar con relativa facilidad, para hacer inútil el fuego dirigido contra él, incluso por las ametralladoras de tierra, no así de los cañones, claro. Tiempo después de que lo rebasara y cuando ya lo habían perdido de vista, Sprechen percibió, según declaró en su cuaderno de bitácora, fuego antiaéreo y más concretamente 2 ráfagas en el aire, y poco después una llamarada gigantesca en el horizonte, que de inmediato pareció precipitarse al mar, en un lugar ya cercano a la isla de Malta. Pero he aquí que la destrucción del dirigible no iba a ser reivindicada ni por los británicos, ni por los italianos, ni por nadie. Cosa harto extraña, puesto que ningún bando contendiente dejaría de atribuirse un tanto semejante. Su pérdida se acabó atribuyendo oficialmente a una funesta avería. Por supuesto, ninguno de los 21 tripulantes que aquel día lo pilotaban sobrevivió al supuesto accidente. Ni qué decir tiene que entre el incendio pavoroso y la caída al mar pocos restos pudieron encontrarse que ofrecieran alguna explicación al asunto. Accidente, sabotaje, fue abatido por las defensas antiaéreas sin darse cuenta a sus cazadores. La controversia resultante de que los aliados no proclamaran su destrucción dio pie a la sospecha de que el dirigible hubiese sido tomado como enemigo por la dotación del submarino y derribado, mintiendo Sprenger en su informe. Pero ya saben lo que se dice, la verdad es la primera víctima de la guerra, y no pensemos ingenuamente que solo va a mentir el enemigo, también los nuestros mentirán si ello es necesario. El caso es que las guerras, sobre todo estos conflictos universales representados por las 2 contiendas mundiales, es fuente inagotable de enigmas.
En este caso, ignoramos quién destruyó una aeronave de tal magnitud, la más grande del mundo en su momento, pero conozco otros casos, sobre todo uno, en el que fue destruida una nave, un barco de considerable tamaño y, a día de hoy, sigue estando sin identificar. ¿No era de nadie? Por supuesto no se encontraron sus restos, aunque muchos testigos confirmaron el hundimiento, pero ya lo veremos en otro programa. En cuanto a la odisea de von Lettow y sus Ascaris en el África Oriental alemana, ajenos a todo aquel drama, continuaron su titánica lucha contra los aliados. Sin haber sido socorridos en ningún momento por su metrópoli, subsistiendo con los medios que iban capturando sus múltiples enemigos, serían los últimos alemanes en rendirse. Se entregaron a las autoridades portuguesas una semana más tarde del final de la Gran Guerra, en noviembre de 1918. Su epopeya quizás merezca también otro capítulo de la realidad inasible en un futuro. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Amigos de Radio Satélite Visión y Americavisión, les anuncio mi franja cultural llamada La Realidad Inasible, producida y conducida por Antonio Castillo, escritor y divulgador de historia y temática esotérica de España, ha finalizado. Muchas gracias por acompañarme en sintonía. Hasta la próxima semana en el día y hora que anuncia la emisora. Hasta luego.